Bueno, entonces vamos a continuar con la descripción del sistema inmunológico, em, dentro de las generalidades, por supuesto. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema inmune? Pues digamos que básicamente los componentes se dividen en tres grandes grupos: las células, las moléculas y los órganos. Estos terminan interactuando para configurar otro grupo importante, que son los mecanismos propiamente dichos. Entonces, como habíamos dicho, el sistema inmune tiene una gran división en sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. Vamos a ver de estos componentes cuáles corresponden con cada uno. Entonces, tenemos un primer componente muy importante, que son las barreras inmunológicas, dentro de las que están las barreras físicas, mecánicas, químicas y la flora normal. Eso hace parte de la inmunidad innata. El sistema del complemento es un sistema molecular que hace parte de la inmunidad innata. La inflamación es un mecanismo que también es el mecanismo inductor de inmunidad innata. Las citocinas dentro de las citocinas los interferones y todas las demás citocinas, dentro de las que están las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, los interferones y demás, pues hay unas que pertenecen al sistema inmune innato y otras que pertenecen al sistema inmune adaptativo. Entonces, este se lo comparten entre los dos. Otro mecanismo muy interesante que se llama opsonización, también propio del sistema inmune innato. La fagocitosis, un mecanismo innato también. El complejo mayor de histocompatibilidad, que como hemos dicho es la identidad del individuo, la huella dactilar molecular del individuo, que es también del sistema inmune innato. Un montón de factores de tipo genético, metabólico y hormonal que son compartidos por los dos, tanto innato como adaptativo. Un grupo muy importante de receptores, dentro de los que están los PRR o receptores de reconocimiento de patrón, que se dividen en varios grupos. Esos son de la inmunidad innata. Los receptores BCR y TCR son propios de la inmunidad adaptativa. Los anticuerpos en general eh, son la inmunidad humoral dentro de la inmunidad adaptativa. Las células, pues tenemos tanto de la innata como de la adaptativa, como vamos a ver. Los órganos, digamos que son compartidos por ambos. La presentación antigénica es un mecanismo muy importante, que es el punto de unión entre la inmunidad innata y la adaptativa. Es el switch que utiliza la inmunidad innata para activar la inmunidad adaptativa. Un mecanismo muy importante. La selección clonal también es un mecanismo más propio de la inmunidad adaptativa. La tolerancia es un mecanismo, eh, digamos, general, pero también más ligado con la inmunidad adaptativa, que es finalmente la que monta respuestas contra lo propio. Colectinas son de la inmunidad innata. Eh, la MP también de inmunidad innata. Y presentación antigénica, que ya habíamos mencionado. Entonces vamos a hacer el desarrollo de esta parte que nos queda, es hablar de todos estos componentes y dar como unas características generales. Muy bien, entonces las moléculas, como dijimos, y las células están repartidas en los dos sistemas. Entonces veamos algunas cositas interesantes. Bien, entonces tenemos dentro de las células, recordemos que todas las células del sistema inmunológico tienen un tronco común, un origen común, que es la célula madre hematopoyética. Esa célula madre hematopoyética, según la gráfica que vimos anteriormente, tiene dos posibilidades de diferenciarse. Una es por línea linfoide y la otra es por línea mieloide. A partir de ahí surgen todas las células del sistema inmune. Las que vienen por línea linfoide son todos los linfocitos,
los que vienen por línea mieloide son todos los mielocitos. Y vamos a ver cuáles se corresponden a cada uno. Entonces, dentro de la inmunidad innata o inespecífica, vamos a tener a todo este grupo de células que están aquí. Los fagocitos, que son células mielocíticas que tienen capacidad de fagocitar microorganismos. El principal fagocito es el macrófago. Es el macrófago que además de fagocito es una célula presentadora de antígeno. Los monocitos, que son células que normalmente están en circulación, los macrófagos no, los macrófagos están ubicados a nivel de tejidos y el precursor de los macrófagos son los monocitos. Tenemos los neutrófilos, que son una célula inmune innata muy importante, son las primeras células que se elevan ante una infección. O sea, su número se dispara en un proceso infeccioso. Y tenemos también aquí los eosinófilos. Aquí también podríamos ubicar una célula muy interesante que se llama célula dendrítica. La célula dendrítica tiene dos precursores, uno por línea linfoide y uno por línea mieloide. Es una célula muy particular. Uno de sus precursores por línea mieloide es la misma línea que origina los monocitos, pero pues tiene unas particularidades que no vamos a ver en este caso. Pero esa célula, aparte de ser una célula fagocítica, es la principal célula presentadora de antígeno. O sea, este es la que se referencia aquí, esta APC. Y es supremamente importante en los procesos de activación de la inmunidad adaptativa por parte de la inmunidad innata, como vamos a ver más adelante. Dentro de las células inespecíficas también, o innatas, está la célula citotóxica por naturaleza, que es la célula NK. La célula NK es un linfocito, se origina por línea linfoide, pero pertenece a la inmunidad innata. Hay otras células, que son las células cebadas, que van a originar basófilos y mastocitos. Estos dos son muy importantes en el proceso de generación de la inflamación porque están llenos de gránulos y esos gránulos generalmente tienen histamina y esa histamina es la que produce la vasodilatación que explica en buena parte el proceso inflamatorio. También dentro del sistema inmune pues están las células que son altamente específicas como los linfocitos B, línea linfoide, los linfocitos T, línea linfoide también, con su receptor específico. PCR traduce receptor de célula B, TCR receptor de célula T. Estos linfocitos, bueno, digamos los linfocitos B, cuando surge la necesidad se pueden dividir o se pueden diferenciar a células plasmáticas o plasmocitos, que finalmente son los que van a producir los anticuerpos, que son moléculas, las 5 clases de anticuerpos que tenemos, que vamos a ver más adelante, que son la inmunidad humoral de la inmunidad adaptativa. O sea, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E. Esos son los 5 isotipos de inmunoglobulinas, o sea, las 5 clases de anticuerpos que un humano tiene. Bien, los linfocitos T también se dividen en diferentes subpoblaciones. Tenemos linfocitos T, colaboradores, auxiliadores o helpers, son los famosos TH, que tienen una expresión en su membrana de moléculas CD4, vamos a ver por qué eso es importante, pero se conocen como CD4 positivos, auxiliadores, colaboradores o helpers. Mientras que mientras que los citotóxicos o citolíticos se conocen como CD8 positivos, porque la molécula que expresan en su membrana en el proceso de diferenciación es CD8. Este CD traduce clúster de diferenciación 8, que es una denominación particular para un grupo particular de moléculas. Y otro grupo de linfocitos que tienen que ver con los procesos de inducción de tolerancia se llaman linfocitos T reguladores o linfocitos T supresores.
Bien, dentro de las moléculas, pues tenemos la lisosima, que ya vamos a ver para qué sirve. Tenemos proteínas del sistema de complemento, que también vamos a ver para qué sirve. Y tenemos múltiples citocinas, como ya habíamos mencionado. Bien, entonces empecemos a hablar particularmente del sistema inmune innato. Es un sistema muy conservado, es el primer sistema, digamos, desde el punto de vista evolutivo, el primer sistema que aparece. Desde el punto de vista evolutivo también en los organismos unicelulares como las bacterias, pues es el único sistema que tienen. Mientras que el sistema inmune adaptativo es un sistema muy sofisticado, de reciente aparición en la especie, y pues que, em, que no está sino en vertebrados superiores. El sistema inmune innato tiene como hecho una respuesta inflamatoria, o sea que es la respuesta inflamatoria la que activa el sistema inmune innato una vez que los microorganismos han traspasado la piel. Por eso la inflamación es tan importante. Sin inflamación no habría activación inmunológica. Esa respuesta inflamatoria, por supuesto, la originan los microorganismos encargados de la fagocitosis, como los macrófagos. Muchos polimorfonucleares, dentro de los que se ubican los neutrófilos, que es un tipo de polimorfo nuclear, y los mastocitos, que como dijimos, contienen gránulos que al degranularse de la célula, o sea, al liberar esos gránulos, liberan histamina que va a producir una dilatación del tejido y formar lo que conocemos como inflamación. Bien, dentro del sistema inmunitario también, por mucho tiempo se pensó que era un sistema que no tenía un reconocimiento más allá de reconocer de reconocer lo propio y que lo que no es propio es extraño, pero los estudios, las investigaciones inmunológicas de los últimos años han demostrado que sí tienen un tipo de reconocimiento dado por los receptores de reconocimiento de patrón que reconocen estos PAMs que aparecen aquí, que son patrones moleculares asociados al patrón. La función del sistema inmune innato, inicialmente evitar la invasión, cuando la invasión se produce demorarla lo más posible, cuando ya la invasión del microorganismo supera esas defensas, entonces activar el sistema inmune adaptativo y finalmente cooperar y potenciar el sistema inmune innato del adaptativo y el adaptativo del innato para poder finalmente eliminar la infección. Vamos a hablar entonces de algunas barreras. Barreras físicas, químicas, mecánicas, digamos. La temperatura, el aumento de la temperatura tiene que ver con los procesos de disminución del rango de replicación de, sobre todo, los virus. Entonces, al cambiar la temperatura, los virus ya no, y las bacterias ya no se sienten tan cómodos y cambian rápidamente, mm, o sea, reducen drásticamente su tasa de replicación, o sea, demoran la infestación. Las sales biliares, los ácidos grasos, em, constituyen un ambiente hostil para el microorganismo por su composición química y porque en el caso de los ácidos el pH altera drásticamente el metabolismo del microorganismo. Otras barreras mecánicas, la tos siempre se produce como resultado de la detección un agente, una partícula nociva o potencialmente nociva, y la tos se produce para poderla expulsar. Lo mismo los estornudos. Son mecanismos que tienden a eliminar físicamente el microorganismo. La presión de oxígeno, como en el caso de los pulmones, pues es un mecanismo que eh, va en contra del proceso de replicación del microorganismo. Y el peristaltismo intestinal, que es ese movimiento que lo que busca es evitar que los microorganismos se puedan adherir al intestino, y si el microorganismo no se adhiere, el sistema inmune lo elimina fácilmente. Digamos que la gran capacidad patológica que tienen algunos microorganismos está directamente relacionada con su capacidad de adherirse a las mucosas. Bien, dentro de la parte química, pues hay muchas sustancias antimicrobianas. En primer lugar tenemos la lisosima.
La lisozima, que es una enzima que produce lisis física del microorganismo. Está contenida o están en muchas de las secreciones corporales como lágrimas, como la saliva, como el mucus, y tiene esa función, una función bactericida, o sea, eliminar la bacteria o el microorganismo, y una función bacteriostática, que es inhibirlo, dependiendo la concentración. En la especie humana, por ejemplo, en la saliva hay una gran concentración, sobre todo cuando la persona está en ayunas, y pues en los animales como el perro y el gato, la concentración es altísima, y la lisozima es un mecanismo muy eficiente de defensa. Por eso ellos se lamen las heridas para protegerse, para eliminar los microorganismos. Otra sustancia de la misma naturaleza es la espermina, que se encuentra en el semen, ubicada ahí precisamente para evitar contaminación del fluido. La beta-lisina, también una sustancia presente y producida por las plaquetas, que produce lisis de microorganismos. Sustancias como la lactoperoxidasa, también una enzima presente en leche y saliva, también con efectos de lisis del microorganismo. Unas proteínas que se llaman proteínas secuestradoras de hierro, que tienen mucho que ver con la lactoferrina. Y este es un mecanismo que tiene el organismo para evitar que haya hierro disponible. El hierro es muy importante para los procesos de replicación de los microorganismos. Entonces, lo que estos mecanismos de defensa buscan es limitar la disponibilidad del hierro para que, mmm, eh, para que el microorganismo no se pueda reproducir. Entonces, en el momento de limitar, el microorganismo tiene por supuesto otros mecanismos de obtener el hierro, pero tiende a demorar su tasa de reproducción. Entonces, ese secuestro es eso, es quitar la cantidad de hierro disponible para que em, no pueda ser usado por los microorganismos. Y la microbiota normal, que es la flora normal, que son un grupo de bacterias de diferentes especies que aprendieron a convivir con la especie humana, que están ubicadas a nivel de la piel, digamos en los ojos, en general en la cara, en las manos, en la mucosa respiratoria, en los pulmones, por supuesto en todo el sistema gastrointestinal. Esa es una gran cantidad de microorganismos que están ahí, que tienen una forma o tienen como tres mecanismos con los que defienden al organismo que los aloja. Uno es el secuestro, la disposición del alimento, que tiene que ver también con el secuestro de hierro. Y es que ellas disponen de todo el alimento que queda para que los patógenos no tengan que alimentarse. Otra es un mecanismo de señalización que tiene que ver con el quorum sensing. Son microorganismos que producen señales que desestimulan a los patógenos eh, para ubicarse en un sitio determinado, y el otro es la competencia por el espacio, que es que colonizan todos los sitios y no dejan espacio para los patógenos. Entonces hay una gran relación entre esos microorganismos y el humano. Es tan importante esa relación que cuando se utilizan antibióticos de amplio espectro, barren con esa flora normal y lo que hacen es producir unas condiciones ideales para que un patógeno se pueda ubicar en el huésped y producirle una verdadera infección grave. Entonces la flora normal, muy importante en el proceso de defensa de un organismo. Bien, esto es lo que acabamos de mencionar. Digamos que o la interacción entre un organismo con el medio ambiente, pues hay muchos mecanismos que aparecen ahí protegiéndolo. Entonces empecemos aquí. Dijimos que las interfaces entre un organismo y su medio ambiente y sus microorganismos eran tres. Una era los órganos sexuales externos, otra era a través de las vías respiratorias, y otra era a través de la parte de la ingesta a través de la
de la boca. Entonces, ¿qué mecanismos hay desplegados a través de un organismo para protegerlo? Entonces, empezando por el conducto auditivo externo, que es un lugar por donde pueden ingresar microorganismos, y de hecho lo hacen. Esto está protegido por la cera o cerumen, que es una barrera tanto mecánica como química. Mecánica porque esa cera evita que el microorganismo entre, por lo menos le dificulta la entrada. Y segundo, porque tiene unas condiciones ambientales para el microorganismo que le hace creer que está dentro de un huésped y le hace liberar sobre todo los virus, el, el material genético, lo que produce que el microorganismo muera, porque no está dentro de una célula evidentemente, sino dentro de la cera. Luego tenemos aquí la barrera que es la piel, una barrera muy importante, una de las barreras más grandes. Ningún microorganismo es capaz de atravesarla, solamente un tipo de microorganismo que se llama espiroqueta. De resto, ni bacterias, ni virus, ni parásitos intestinales, ni hongos la pueden atravesar. Tiene muchos factores de protección. La cera, por ejemplo, la grasa que normalmente tiene la piel, ese es un factor de protección. Evita que el microorganismo se adoce a las células. Em, la piel propiamente dicha, con su configuración, o sea, la eficiencia de las uniones celulares. Otro proceso es la descamación, que es la pérdida de células para que el tejido se pueda renovar. Esa descamación también tiene un efecto de limpieza, que los microorganismos adheridos a las células superficiales se van con la célula que se descama. Hay factores ahí que ayudan, como las lágrimas, por ejemplo, como el sudor, que tienen una actividad mecánica, que es llevarse el microorganismo, lavar, digamos. Y lo otro es que esos, como ya vimos dentro de esas sustancias, también hay enzimas que degradan el microorganismo. Todas las vellosidades, los vellos, las cejas, las pestañas, los pelitos al atrás de las orejas, todo eso tiene que ver con mecanismos de defensa. Sus vellos son filtros que evitan que el microorganismo ingrese al organismo, digamos, al individuo. La piel también tiene un pH muy particular que también desestimula la reproducción del microorganismo, y también tiene una temperatura muy particular que no es tan agradable para el microorganismo. Bien, a nivel de la uretra, entonces, ¿qué tenemos? Pues primero que todo la orina. La expulsión de la orina limpia los contornos, que es donde se pueden ir ubicando los microorganismos, y, y tiene ese factor como mecánico. A nivel de los órganos sexuales externos, pues ahí hay una flora normal muy particular, pues son unas bacterias muy grandes que se llaman bacilos de Dodderlein, que protegen, o lactobacilos que protegen. Hay secreciones, las secreciones vaginales, por ejemplo, tienen el efecto de englobar microorganismos y eliminarlos. El pH también y la temperatura son muy diferentes ahí, mucho más extremos que en el resto, y esa configuración o ese ambiente químico es nocivo para los microorganismos. Por eso es que es necesario mantenerlo así. El uso de ciertos productos como jabones o lociones a veces alteran ese ambiente, y es lo que produce o lo que hace susceptible la producción de infecciones. Bien, mm, ya hablamos de estos. Aquí vamos a nivel de tracto gastrointestinal, importante el peristaltismo y todo esto lleno de microorganismos de la flora normal que protege. La piel ya la mencionamos, los pulmones, ¿no? Aquí pues aparte de todo lo que hay, también hay unas bilis que están por toda esta parte, que es lo que produce la sensación de tos para expulsar microorganismos. Hay secreciones bronquiales que también están constantemente expulsando microorganismos. Y lo otro es la presión de oxígeno dentro de los pulmones, que es muy, muy extrema,
que también va en contra de la supervivencia de los microorganismos. Tenemos los ojos, aquí en los ojos hay mucha flora normal, estafilococos, estreptococos, hay lágrimas, hay, hay sudoración, están las vellosidades, todos esos son mecanismos o barreras inmunológicas. Y pues en la boca, y la boca es uno de los sitios más contaminados que existen. También hay una gran cantidad, pero gran cantidad de bacterias. Está la saliva que también protege. Están las mismas amígdalas que son un filtro súper importante para los microorganismos. Está el mismo efecto de lavado de la saliva. En fin, diferentes mecanismos de protección. Bien, componentes celulares. Entonces dijimos que todos se originan a partir de la célula madre hematopoyética por el proceso denominado hematopoiesis, que ya más o menos lo vieron en el artículo que tenían que leer. Entonces eso origina, ese proceso es un proceso inicialmente de diferenciación y de multiplicación celular. La medida en que la célula va pasando etapas, va ganando en su membrana unos marcadores moleculares que son los que finalmente terminan definiendo la característica morfológica de la célula. Entonces, por ejemplo, los megacarioblastos originan los megacariocitos y los megacariocitos terminan originando plaquetas. Todas estas son células inmaduras y esta ya es la célula madura. Los mieloblastos forman granulocitos y de los granulocitos salen neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los monoblastos terminan formando monocitos y ya dijimos que de estos salen pues muchos como los macrófagos, las células dendríticas, etc. Y por la línea linfoide, pues de los linfoblastos, este término blasto, significa que es una célula inmadura, ya termina formándose tanto linfocitos T y B, y dijimos que de los B salen las células plasmáticas. ¿Cuáles son los sitios de hematopoiesis? Pues dependiendo la etapa de formación, ¿no? Pero en algún momento el saco vitelino embrionario, en algún momento en el proceso de formación del individuo, el hígado fetal y el vaso, en condiciones normales la médula ósea y en general para el resto de la vida del individuo la médula ósea y en diferentes huesos como cráneo, pelvis, esterón, costillas, vértebras que son ricos en médula ósea. Hay unas citoquinas que digamos dijimos que es una serie de moléculas del sistema inmunológico que llevan información, pues hay unas que están muy relacionadas con el proceso hematopoyético como son la eritropoyetina por una parte, el factor estimulante de colonias granulocíticas por otra, el factor estimulante de colonias granulocíticas macrofágicas por otra, que son estos que están aquí. Esas son más que todas las citocinas, que cuando se produce la necesidad de formar células, estas citocinas se configuran y son las que llevan la señal y la información para que la célula madre hematopoyética empiece a diferenciarse en lo que finalmente se necesita. Bien. Bueno, no lo damos por ahora. Aquí tenemos entonces varias de esas células del sistema inmune. Vamos a ver unas características y luego tendremos más adelante un laboratorio en el que las vamos a poder, esperemos, ver en vivo y en directo. Bien, entonces dentro de esas células dijimos que los neutrófilos que tienen un precursor, esto es importante saberlo, es un precursor hematopoyético por línea mieloide. Y los neutrófilos, aparte de eso, son polimorfonucleares porque su núcleo, como se puede apreciar acá, tiene diferentes formas. Entonces, característica, dentro de un extendido de sangre, fíjense, aquí están los glóbulos rojos, aquí están los blancos, dentro de los blancos está el neutrófilo, aparece aquí con diferentes lobulaciones, por eso se llama polimorfonuclear, y es la célula que se eleva primero en un proceso infeccioso. Cuando tengo los leucocitos elevados, si yo miro la relación de células y encuentro los neutrófilos elevados más que las demás células, estoy ante una infección de tipo agudo y por supuesto después en el proceso infeccioso la cantidad de neutrófilos va a ir descendiendo. Entonces son los más abundantes en sangre, en circulación. Más o menos su rango está entre los 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Tiene a través de
de un sistema que se llama trampas o redes que forman estos neutrófilos para destruir microorganismos. Ese es su efecto bactericida. Em, Posee algunos gránulos de tipo azurófilo, pero no es, digamos, la característica. Una vida media, digamos, entre unas cuantas horas y unos pocos días. Los eosinófilos, pues es muy fácil de identificar un eosinófilo en un extendido de sangre. Fíjense, aquí tengo un extendido de sangre, lo que tengo aquí son glóbulos rojos. Fíjense aquí una plaqueta, y aquí tengo el eosinófilo. Característica del eosinófilo, pues un citoplasma lleno de gránulos. Esos gránulos se tiñen con la eosina, por eso se llama eosinófilo. Y también es un polimorfo nuclear. Observen el núcleo formado por diferentes lóbulos. Y su función está directamente relacionada con procesos de alergias, o sea, hipersensibilidad, con procesos de infestación por parásitos y tiene que ver también mucho con la inducción de la inflamación. Entonces, es un modulador de la respuesta alérgica, modulador de hipersensibilidad, tiene capacidad bactericida, o sea, puede destruir bacterias o microorganismos, tiene capacidad fagocítica, no es un fagocito, digamos, especializado, pero tiene la capacidad. Y como dije, como ya mencioné, está involucrado en la inmunidad contra parásitos. Aquí tenemos un basófilo, observen. Basófilo es que tiene feeling por el componente básico del colorante con el que se tiñen, que se llama white. Entonces, como se tiñe el componente básico es azul, la célula va a ser azul. Un núcleo prominente, ¿cierto? Un poco polimorfo nuclear. Y tiene muchísimos gránulos. Todo esto que se ve aquí son esos gránulos que son los que liberan los procesos inflamatorios. Por eso es un mediador de respuesta inflamatoria. También que tiene capacidad de destrucción física del microorganismo y los gránulos que predominan son los de histamina. Luego tenemos los monocitos, aquí tenemos en un extendido. El monocito es una célula cuyo núcleo ocupa una gran parte del citoplasma, tiene una entradita, pero se diferencia de los linfocitos en que el linfocito, a pesar que ocupa una gran cantidad del citoplasma, no tiene una entrada tan profunda. Más o menos está en una proporción pequeña, un 1% de lo que significan los neutrófilos, entre 500 y 1000. Son los que van a dar origen a los macrófagos o a los macrófagos en tejidos circulantes, o el macrófago está ubicado en el sistema nervioso central que se llama microglía, o al macrófago está ubicado en el tejido hepático que se llama células de Kupffer. Están en circulación en sangre, yo lo puedo ver en un hemograma. También están en tejidos, pero ya cuando están en tejidos ya se denominan diferente. Tiene función fagocítica, tiene función bactericida, tiene función de presentación antigénica, aunque no es un presentador antigénico profesional. Muy importante en la inmunidad contra patógenos y en los procesos de restauración de la homeostasis. Bien, los macrófagos no se ven en en circulación en sangre periférica, hay que buscarlos en tejidos. ¿Qué características tienen los macrófagos? Que es una célula grande que se origina en el monocito, que es una célula eminentemente fagocítica y que además de eso hace presentación antigénica. Es una célula grande y tiene que ver, como les decía, con los procesos de presentación antigénica que vamos a ver. Lo que hace este macrófago es fagocitar. Entonces produce una invaginación del citoplasma, luego un cierre de la membrana, dejando adentro el microorganismo y luego procede a quitarle todas las partes. Y algunas de esas partes las lleva a la membrana para activar los linfocitos dentro de la presentación antigénica que ya vamos a revisar. Linfocitos, fíjense lo que les decía, un núcleo grande que se lleva casi todo el citoplasma, pero sin una entrada prominente. Y aquí también hay plaquetas. Ese es esto es microscopía electrónica, así es como se verían como un copito de algodón esos linfocitos en un tejido.
utilizando la microscopía electrónica. Bien, otras células muy interesantes son las células NK. Como dijimos, es línea linfoide, son linfocitos que forman parte de la inmunidad adaptativa porque no necesitan ningún tipo de inducción. Estos linfocitos son directamente citotóxicos, es decir, producen destrucción física de la célula, citólisis. Tienen una actividad también reguladora. Tienen dos receptores, un receptor KIR y un receptor CAR. El receptor KIR es el receptor inhibidor de muerte, el receptor CAR es el receptor activador de muerte. Predomina el inhibidor de muerte sobre el activador, o sea, predomina la vida sobre la muerte según el concepto de esta célula. Bien, son más o menos entre el 5 y el 10% de todas las células mononucleares circulantes. Estas células, por supuesto, si uno hace un hemograma a un paciente, no las va a ver, no van a aparecer ahí registradas. El origen de esas células siempre ha sido un poco controvertido, no está demasiado claro, solo que vienen de un progenitor linfoide. Y son grandes células, tienen una capacidad importante de reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad o el HLA. Precisamente por eso son células que lisan o atacan fácilmente a las células extrañas. Bien. Dentro de la inmunidad innata también, aparte de las células, de los órganos, lo que me está mencionando, también hay receptores. Dijimos que hay diferentes tipos de receptores. Hay una familia grande que se llaman receptores de reconocimiento de patrón. Dentro de esa familia hay receptores que se ubican a nivel de la membrana, como los receptores TOL. Los Toll-like receptores son muy importantes. Hay otros receptores que se ubican a nivel de el citoplasma celular, como los receptores NOD. Hay otros receptores que se ubican o que están en forma soluble, como la proteína C reactiva. Entonces, dependiendo de dónde estén, se llaman de una forma y dependiendo su capacidad de responder. Entonces, esos receptores son muy importantes porque son los que determinan la presencia de antígenos y son los que le indican al sistema inmune si tiene alguna información relevante sobre estos. Bien, los tejidos. Vemos que los órganos linfoides tienen una gran distribución, primarios y secundarios. Los primarios tenemos médula ósea y timo, que son los sitios donde se originan, en la médula ósea se originan todos. Los linfocitos T se educan en el timo, los linfocitos B se educan en médula ósea. Entonces esos son los órganos generadores o órganos linfáticos centrales. Los secundarios tenemos adenoides, amígdalas, las placas de Peyer, que son un tejido difuso, ganglios linfáticos, y vamos a ver algunos de estos que son, digamos, relevantes. Después ya en histología tendrán la posibilidad de verlos mucho más en detalle desde el punto de vista histológico. Bien. Entonces aquí están repartidos. Todos estos que están aquí, los centrales, los periféricos, digamos hasta acá, son órganos encapsulados, es decir, tienen una forma, unos contornos muy bien definidos. Y hay un grupo o hay una gran proporción de tejido que no está bien definido, que es tejido difuso, que se llama valgalizal, y de ahí está también el MALT, porque es tejido linfático asociado a. Entonces el que está asociado a bronquio se llama VAL, el que está asociado a intestino se llama GAL, el que está asociado a la piel se llama SALT. Por supuesto, digamos, es más interesante verlos desde el punto de vista histológico, por eso los verán más adelante dentro de ese concepto. La distribución, ¿cómo es? Entonces aquí un cuadro comparativo entre la distribución linfática, todos estos son los canales linfáticos, fíjense con unas estaciones de monitoreo y control que se llaman ganglios linfáticos, comparado con el sistema de irrigación sanguínea, que también es muy importante y muy grande, pero pues el sistema inmune, digamos que tiene una importancia muy similar. Aquí interesante ver estos punticos negros, que son los grupos de ganglionares que cada individuo tiene. Entonces hay un grupo ganglionar a nivel del cuello, hay un grupo ganglionar a nivel de las axilas, hay un grupo ganglionar
em, a nivel de la ingle y hay un grupo ganglionar en la cara posterior del neuroliche. Entonces, esos siempre actúan para filtrar antígenos, para presentar los antígenos extraños a los linfocitos T. Por eso, cuando hay una infección, el ganglio se agranda, porque hay mucha presencia de antígenos contra infiltrados celulares que se van formando. Bien, las adenoides ubicadas aquí, fíjense, son unas masitas de tejido linfoide, no tienen mayor importancia en relevancia. Bien, la médula ósea ya dijimos, los ganglios linfáticos también ya dijimos que son, digamos, unos lugares en donde el linfocito T hace presencia con los antígenos propios para que después no vaya, y por supuesto identifica el perdón, en el ganglio los linfocitos entran en contacto con los antígenos extraños. Una vez, una vez que se han educado en el timo. Entonces vienen al ganglio, en el timo sí entran en contacto con los antígenos propios, en el ganglio entran en contacto con los antígenos extraños, y por eso ahí aprenden eh, a generar, digamos, las características de sus receptores para poderlos reconocer después. Aquí tenemos un esquema mucho mejor del ganglio linfático, muy importante en la respuesta inmunológica. El vaso, pues es un órgano pequeño, digamos desde el punto de vista inmunológico, pierde importancia rápido. Se localiza en el abdomen, su función es filtrar sangre y recapturar y destruir eritrocitos que digamos que no están funcionando muy bien o que están ya eh, en su momento de inducir apoptosis. El timo es un órgano linfoide primario que tiene una ubicación acá, detrás del esternón. Tiene que ver con la educación de los linfocitos T, es decir, presentarles lo propio para que no reaccionen contra lo propio. Y tiene pues un proceso de vida relativamente corto porque involuciona muy rápido. Las amígdalas, súper importantes, ubicadas aquí, son un filtro muy importante para el paso de microorganismos. Tienen pues su tejido linfático, es muy característico del sistema inmunológico y como es un control de puerta de entrada de microorganismos, por eso cuando hay microorganismos patógenos esas amígdalas se inflaman. Las placas de Peyer ya dijimos, muy importantes, tienen que ver mucho con la inmunoglobulina A, y esa interrelación de inmunoglobulina A con placa de Peyer es lo que permite que los niños pequeños estén bien protegidos contra los patógenos. Cuando a los niños no les dan leche materna, entonces no hay inmunoglobulina A, no hay interacción con placas de Peyer, y por eso los niños tienen muchas infecciones recurrentes producidas por microorganismos. Bien, un mecanismo interesantísimo es el proceso inflamatorio. Le dijimos que es el hecho de activación de la inmunidad adaptativa. Digamos que hay unas características que presenta, aquí no lo vamos a ver en detalle. Aumento de flujo sanguíneo, aumento de permeabilidad capilar para el paso de células como los leucocitos que vienen ahí, y el paso de mediadores solubles como otras citoquinas, como los anticuerpos, todo lo que va llegando al foco de inflamación. Y pues por supuesto tiene que ver o induce o desestimula la migración de los leucocitos. En el artículo les cuentan cómo los leucocitos vienen dentro del vaso, van perdiendo velocidad cuando las citocinas le avisan y en un momento determinado se adhiere al endotelio, sale el endotelio y empieza a desplazarse por el tejido. Todo eso lo hace, o ese es el proceso de migración leucocitaria y lo hace a través de las señales que va recibiendo de las citocinas. Interleucinas, pues son un grupo muy importante de citoquinas. Entonces están en la fase efectora de la respuesta inmune porque son las señales que activan los elementos de la respuesta inmune. Secreción breve y autolimitada, o sea, por poquito tiempo, las secretan inmediatamente las catabolizan. Tienen que ver con la diferenciación de la célula madre hematopoyética a distintos tipos celulares. Múltiples efectos sobre una misma célula es lo que se llama pleiotropía, que son esas características que vimos al comienzo de las citoquinas, porque estos también son citoquinas. Sus acciones son redundantes, también lo vimos,
que es una característica de la citocina, la redundancia. Tienen que ver con procesos de comunicación autocrina, paracrina, endocrina, en fin. Y hasta ahora hay más o menos unas 50 descritas. Bien, ¿qué hay aquí interesante para decir? Que también tienen que ver con la inducción de síntesis de otras leucinas dependiendo el grado o el proceso de infestación del microorganismo. Su señalización está relacionada con la activación de factores activadores de la transcripción llamados STAT, dentro de los cuales hay 6 miembros. Esto lo van a ver un poco más cuando hablen de señalización celular. Fagocitosis, ya hablamos de ese mecanismo, que es para dos efectos. Uno, la eliminación física del virus, y la otra, la presentación antigénica para activar la inmunidad adaptativa. Bien, aquí hay un dibujito del proceso fagocítico. Ozonización es un mecanismo muy importante, es un mecanismo que ozonizar es marcar. La ozonización la llevan a cabo moléculas como las del complemento, como los anticuerpos, que lo que hacen es acercarse a antígenos de baja presencia, antígenos que no se reconocen muy fácilmente por el sistema inmune, y hacerlos visibles, hacer que los fagocitos los digieran para poderlos presentar. Entonces básicamente es un mecanismo de marcaje inducido por anticuerpos por sistema de complemento, que hace visibles a los antígenos al sistema inmune y que estimula la fagocitosis para su posterior procesamiento. Bien, viene un mecanismo, entonces vamos a hablar aquí de un mecanismo, que estamos terminando toda la parte de inmunidad innata, un mecanismo súper importante que se llama presentación antigénica. ¿Quiénes hacen presentación antigénica? Pues hay varias células que tienen la capacidad de hacerlo, pero que no son las que habitualmente lo hacen. Las células presentadoras de antígeno profesionales son, en primer lugar, las células dendríticas. En segundo lugar, los macrófagos. Y en tercer lugar, los linfocitos T, que no lo hacen de una manera, digamos, continua. Las células dendríticas sí, y los macrófagos también. Entonces aquí tenemos dos dibujitos del proceso de presentación antigénica. Entonces un microorganismo entra a un individuo, digamos, rompe la primera barrera inmunológica, que es la piel, se logra meter, aparecen entonces las células fagocíticas. Entonces aquí, digamos, estaba la piel, esta rayita. El microorganismo es fagocitado por esta cosa grande, que es la célula fagocítica. Esta célula fagocítica inmediatamente forma una entidad que se llama fagolisosoma, que es el que se encarga de eliminar físicamente lo que la célula se acaba de comer, en un proceso pues es un proceso un poco complejo, que lleva un poco de liberación de hormonas líticas. Este fagolisosoma termina siendo procesado. Las partes que componen el microorganismo, fíjense cómo era acá complejo. Aquí lo que hicieron fue arrancarle estas paticas cafés, que son los péptidos interesantes que reconoce el sistema inmune, para hacer una continuidad con lo que hemos visto, el patrón molecular asociado al patógeno. La parte que al sistema inmune le parece relevante para poder identificar ese microorganismo. Entonces le arranca esas partes, establece una interacción con el complejo mayor de histocompatibilidad que vimos, que son las moléculas que le dan la identidad a los individuos. En el caso de la presentación antigénica son muy importantes, porque la interacción entre estos y estos finalmente hace que se forme un conjunto que va a expresarse en la membrana. Entonces, cuando yo estoy haciendo, una célula está haciendo presentación antigénica, finalmente en la membrana lo que está expresando es una molécula del complejo mayor específica más un péptido antigénico. ¿Por qué digo que específica? Porque yo
Si lo que seleccioné aquí, como está en este dibujito, las moléculas del complejo mayor se dividen en tres grupos. Complejo mayor de histocompatibilidad 1, complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, complejo mayor de histocompatibilidad clase 3. Por ahora nos importan el 1 y el 2. En este caso del ejemplo, aquí interactuó el péptido antigénico con una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Se expresaron en la membrana y cuando un linfocito observa que hay una célula presentadora de antígeno, como es esta célula grande, más una molécula del complejo mayor tipo 2, más un péptido antigénico, lo que termina acoplándose aquí es un linfocito T, CD4 positivo, también conocido como linfocito T helper o ayudador. O sea que el linfocito T, CD4 positivo, interactúa con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Esto se llama presentación antigénica. ¿Qué pasa cuando se activa esta célula TCD4 positiva? Que busca a los linfocitos B, que les pasa la información de este péptido, les dice, mire cómo es la configuración de este péptido. Es el linfocito B a través de su receptor que se llama BCR, modifica el receptor para que sea complementario de este, un complementario idéntico, y empieza a producir anticuerpos. Esos anticuerpos tienen una especificidad por este péptido que fue el que le presentaron y que esa especificidad la aprenden a través de la presentación del CD4, del péptido del CD4, cuando hace que la célula plasmática empiece a producir esos anticuerpos absolutamente complementarios. Por eso es que si yo tengo una infección, produzco anticuerpos específicos contra ese. Por eso es que no me vuelvo a enfermar de esa misma microorganismo. El otro ejemplo es, también tengo el microorganismo, mi célula lo fagocita, también hay un procesamiento, se le extrae el péptido y se extrae en la membrana, pero aquí yo estoy expresando es una célula presentadora de antígeno más complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 más el péptido antigénico. Esto atrae a unas células que tienen una característica que se llaman, que en su membrana están expresando clúster de diferenciación 8. Entonces estas células se llaman linfocitos T CD8 positivos o linfocitos T citotóxicos. Hay que aclarar que estas células, aparte de activar a los linfocitos B, también activan linfocitos T, para que el receptor del linfocito T actúe contra este péptido específico. Entonces, ¿cuál es la función de estos citotóxicos? Exactamente esa, citotoxicidad, o sea, destruir células. ¿Cuáles células va a destruir? Las células que se han infectado, por ejemplo, por virus. Entonces, yo tengo una infección viral. El virus es un parásito intracelular obligado que va directamente al núcleo porque necesita el material biológico de ese núcleo para poderse reproducir. Cuando la célula se mete al núcleo, los anticuerpos no pueden actuar porque los anticuerpos actúan afuera. Entonces, hay que destruir físicamente esa célula. ¿Qué célula es la encargada? Pues en algunos momentos las NKs, que son asesinos naturales, y en otros momentos estas células. ¿Cuál es la diferencia entre destrucción por NK y destrucción por citotóxico? CD8 positivo, que estas son específicas, o sea, atacan directamente las células que expresan esta particularidad en el péptido el péptido microbiano. Entonces, esto se llama presentación antigénica. Esta es la manera como la inmunidad innata, que es esto, está aquí, fíjense, activa la inmunidad adaptativa. Por eso es que ahí está el secreto de la especificidad del sistema inmunológico. Bien. Bien, otro dibujito de lo mismo, una manera de activar al sistema inmune adaptativo. Otro mecanismo muy importante que no hemos mencionado es el interferón. El interferón es una interleucina, o sea, el interferón es una citocina del sistema inmune innato. El interferón es una molécula que generalmente es producida por linfocitos T, pero que bajo condiciones de infestación viral
la célula, cualquier célula que sea, que haya sido infectada por un virus, produce interferón. Y lo produce para tres razones fundamentales. La primera razón, el interferón actúa sobre el virus y disminuye la tasa de replicación viral. Por eso es que en algunos pacientes que tienen infecciones virales les administran interferón. El interferón sintético no es tan efectivo, pero pues sirve de algo, entonces les administran interferón. Entonces disminuye la tasa de replicación viral. ¿Para qué la disminuye? Para darle tiempo al sistema inmunológico que controle la infección. Otro mecanismo de acción es que el interferón sale de la célula y le avisa a las células vecinas que hay una infestación por virus. Entonces esas células lo que hacen es tomar medidas, como hace la gente ahora, cierra las puertas, cierra las ventanas para evitar que el virus se les meta. Un ejemplo muy interesante de comunicación de tipo paracrino. Y el tercer mecanismo o la tercera acción que cumplen los interferones es salir de la célula infectada y avisarle a la célula NK que esa célula está infectada. ¿Y qué hace la célula NK? Pues llega a la célula infectada, le hace un monitoreo, determina que la célula efectivamente está infectada y la destruye. Citotoxicidad. Entonces el interferón es sumamente importante para el control, sobre todo a nivel de virus. Bien. Tenemos aquí otro mecanismo muy interesante que se llama complemento. Complementos son una serie de moléculas que están producidas a nivel del hígado, circulan por sangre, actúan en cadena o como efecto dominó, o sea, un factor desencadena el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Se ubican a nivel de membrana celular, sobre todo de los microorganismos. Hay diferentes formas de activarlos. Entonces hay tres vías de activación del complemento. La primera vía se llama vía clásicas. No sé si aquí hay un dibujito de eso. Aquí está la vía clásica. La otra vía es la vía alternativa y la otra vía es la vía de las lectinas. Entonces, ¿eso qué significa? La vía clásica es la primera que se describió, pero es la última que se formó. Es una vía que se activa a partir de que los receptores del complemento identifican complejos inmunológicos. Ustedes ya saben que complejo inmune es unión de antígeno con anticuerpo. Ese conjunto, al ser detectado por el sistema de complemento, activa la vía clásica. La vía alternativa es la segunda que se descubrió, pero es la primera que se formó. Se activa específicamente a través de la identificación de patrones moleculares asociados al patógeno por parte de los receptores de la alternativa. Y la vía de las lectinas es una vía que se activa por la identificación específica de unas moléculas que están solo en microorganismos y no están en el humano, que se llaman lectinas. ¿Qué pasa cuando se activan estas vías? Pasa todo esto. Todo esto es la cascada del complemento, que es una cascada muy compleja de escribir y pues no es el tema de esta clase, solo les diré que la activación de todos estos elementos del complemento va a terminar formando una cosa que se llama complejo de ataque a membrana, y cuando ese complejo de ataque a membrana se activa, lo que hace el complemento es llenar la célula del microorganismo de huecos, hacer que se desequilibre el medio interno con el externo y que la célula se destruya. Entonces es tiene una actividad de lisis del microorganismo. Bien. Quería mostrarles las diferentes acciones que hace el complemento. Una, aumento de la permeabilidad vascular, o sea que ya dedujeron que el complemento está involucrado en la inflamación. Segunda acción, contracción de músculo liso. Tercera acción, intervienen para que el granulocito
de granule, los granulocitos, perdón, los mastocitos de granulen, o sea, liberen sus gránulos y se active el proceso inflamatorio. Tienen que ver con opsonizar, como dijimos, la opsonización la produce el complemento y la producen o la induce los anticuerpos. Tiene que ver también con quimiotaxis de neutrófilo, es decir, es una molécula que le señala el camino al neutrófilo. Con lisis de bacterias, ya explicamos cómo. El complemento se ubica a lo largo de la membrana y empieza a hacerle huequitos. Lisis de tanto de bacterias como de todo tipo de célula extraña. Entonces el complemento es súper importante en los procesos de control de microorganismos. Bien. Bien, el sistema inmune adaptativo entonces tenemos que, a diferencia del innato, tiene respuestas proporcionales y que son secundarias a la experiencia antigénica, o sea que se modifica con la experiencia del antígeno. Son respuestas de gran intensidad defensiva, al comienzo lentas y después mucho más rápidas, generan memoria inmunológica, son muy específicas y pues es un sistema muy, digamos, evolutivamente hablando, es muy joven, pero de gran capacidad de aprendizaje, digamos, y de adaptación. Es un sistema integrado, está formado por linfocitos, anticuerpos y citocinas. Características, pues la especificidad depende de la inmunidad adaptativa, la memoria, el carácter clonal, la diversidad, diferenciar entre lo propio y lo extraño y la autolimitación, dentro de las características generales del sistema inmune. Esto ya lo dijimos. Recuerda cada encuentro con el antígeno, o sea, la memoria, una respuesta secundaria amplificada, o sea, la especificidad, y tiene la capacidad de potenciar a la inmunidad innata. ¿Qué células están involucradas? Pues los linfocitos B, los T, son las células propias del sistema inmune adaptativo. Y pues los plasmocitos, que son linfocitos B, modificados para producir anticuerpos. Características de los linfocitos T, más o menos entre el 60 y el 70% de todos los linfocitos que circulan en sangre periférica. Se ubican en regiones paracorticales de ganglios linfáticos y del vaso, genéticamente programados para reconocer un antígeno específico por medio de su receptor que se llama TCR. Los linfocitos B están más o menos entre el 10 y el 20% de los linfocitos circulantes. Se ubican en centros germinales, folicolinfoides, de ganglios, vaso, amígdalas, tejido linfoide asociado a mucosas. Se transforman en células plasmáticas para secreción de inmunoglobulinas, reconocen específicamente los antígenos mediante el complejo secretor específico, o sea, mediante su receptor específico que se llama BCR. Bien, estos marcadores por ahora no los vamos a ver. Y producen anticuerpos, que son las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Con esto ya vamos terminando esta descripción. Las inmunoglobulinas son proteínas, ¿cierto? Son globulinas, son, la inmunidad humoral, son increíblemente diversos, pues tienen tanta diversidad como tantos antígenos están en contacto con el individuo. El número total de especificidades disponibles de anticuerpos en un individuo que se conoce con el nombre de repertorio de anticuerpos. Ese número es más o menos 100.000 millones. Es una cantidad impresionante de posibilidades de diversidad. Aquí tenemos una estructura muy interesante con la que tienen que familiarizarse. Esto es un anticuerpo. Fíjense, cuando veíamos superfamilias inmunoglobulinas, veíamos una estructura muy parecida, porque efectivamente es muy parecida. Lo que pasa es que no en todas las proteínas que forman parte de ese grupo de moléculas de adhesión celular, todo funciona como funciona aquí. Entonces vamos a ver las diferentes partes. Primero que todo tenemos una cadena pesada, que es esta interna, y tenemos una cadena ligera, que es esta externa. La cadena pesada
va a determinar el isotipo, es decir, la clase de inmunoglobulina. Si esta cadena pesada predominan las cadenas mu, tendremos una inmunoglobulina M. Si predominan las cadenas alfa o si está formada por cadenas alfa, tendremos una inmunoglobulina A. Si está formada por cadenas del D, delta, tendremos una inmunoglobulina D. Si está formada por cadenas gamma, tendremos una inmunoglobulina G. Y si está formada por cadenas tipo epsilon, tendremos una inmunoglobulina tipo E. Las cadenas, la cadena pesada y la cadena ligera tienen una región constante, que es todo esto que está aquí. Constante quiere decir que no cambia. Y la cadena ligera es esta subregión constante. Y tienen una región variable, que es la que está aquí. La región variable quiere decir que varía. ¿Y varía con respecto a qué? A que cuando el antígeno es presentado, como les mostraba ahora, el antígeno se ubica en estas partes del anticuerpo. Esto es como una tenaza que se cierra sobre el antígeno, lee la configuración molecular de ese antígeno y modifica o varía estas estructuras para que sean complementarias. ¿Qué modifica? Pues la secuencia de aminoácidos. Para que estas estructuras sean absolutamente complementarias de la estructura antigénica con la que está entrando en contacto. Por eso esto es tan increíblemente específico del antígeno. Entonces, el secreto de la diversidad de los antígenos radica en las regiones variables de las inmunoglobulinas. Estas regiones variables tienen estos tres montoncitos, estos tres montoncitos que se ven aquí. Esto se denomina CDR, que son las regiones variables. Estos CDR son las regiones más variables, o sea, la hipervariabilidad. Tenemos CDR1 aquí, CDR2 aquí y CDR3 acá. El más hipervariable de todos es este. Estas cadenas están unidas por puentes disulfuro. Se me olvidó decir que, así como aquí hay 5 tipos de inmunoglobulina, aquí hay 2, que son kappa y lambda. Sin embargo, el isotipo lo determina esta cadena. Entonces, los unen puentes disulfuro. Aquí tenemos, como en casi todos estos receptores, la región amino terminal, la región carboxi terminal que interactúa con el citoesqueleto. Esta parte de aquí hacia abajo es lo que se llama, o es la que cumple la región, función biológica. La función biológica es activación de complemento, opsonización, y un mecanismo que es activación de o citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y es que esta parte activa células NK para destrucción de microorganismos. Entonces, esto es función biológica. Y esto de aquí arriba es función inmunológica. O sea, reconocimiento y respuesta frente a antígenos, pero un reconocimiento absolutamente específico. Bien. Eso en términos generales. Entonces, sugiero familiarizarse con esta estructura. Aquí están las funciones biológicas de los anticuerpos, las que les mencioné. Pues neutralización del antígeno, opsonización, activación del complemento, básicamente. Los anticuerpos, digamos su función inmunológica, ¿cuál sería? Neutralizar, precipitar, como vimos en la prueba de Kunz, que la unión del antígeno con el anticuerpo produce una precipitación. Bueno, una función de estos anticuerpos. Veamos algunas características de cada uno de esos para finalizar esta charla. Entonces, la inmunoglobulina A es una inmunoglobulina que está en las secreciones, por eso se llama inmunoglobulina secretora. El niño al nacer la adquiere a través de la leche materna. Es muy importante en el control de infecciones a nivel del tracto gastrointestinal.
eh, interactúa muy bien con la flora normal y de hecho es la inmunoglobulina que la controla. La inmunoglobulina G es muy importante porque es el principal anticuerpo de respuesta secundaria, o sea, el de la memoria. Cuando un individuo se infecta, lo primero que se eleva es la inmunoglobulina M. O sea, la inmunoglobulina M es el marcador de infección aguda. Y lo segundo que se eleva, después de que la inmunoglobulina M empieza a decaer, es la inmunoglobulina G. O sea, la inmunoglobulina G es el marcador de infección crónica y es la que permanece. Por eso, si usted quiere saber si una persona estuvo en contacto, por ejemplo, con hepatitis A, pues le determina anticuerpos tipo inmunoglobulinas G y M. Si la inmunoglobulina M está alta, la infección está activa. Si la inmunoglobulina G es la que predomina, es porque el individuo tuvo contacto pero no tiene la infección activa. Entonces, es muy importante la G. Principal anticuerpo de respuesta secundaria, tiene actividad antivirus, antibacterias, antiparásitos, antihongos. Es el único que atraviesa placenta, por eso el niño nace con una inmunoglobulina G materna, mientras sintetiza la propia. Esa le dura aproximadamente 6 meses. Y es un activador de complemento por vía clásica, que ya mencionamos que es. La M ya la mencioné, es la inmunoglobulina más grande. Es el principal anticuerpo de respuesta inmune inmediata y primaria, activa vía clásica del complemento. Y se presenta como un pentámero, es decir, como una ruedita. Luego viene la inmunoglobulina E, su característica es que tiene que ver o se eleva cuando hay reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, alergias, por ejemplo, infestación de parásitos intestinales, la inmunoglobulina es la que se eleva. Muy importante en la respuesta frente a inflamación. Y la inmunoglobulina D, que es la última que aparece, aparece como receptor de el linfocito B. Sus funciones no están muy claras. Lo asocian con tolerancia, lo asocian con otro tipo de funciones, pero no están muy claramente definidas. Bien, aquí está más o menos la concentración. Fíjese que la que más hay es G, muy importante, y su localización. Entonces, les sugiero revisar con mucho cuidado este cuadrito. Bien, ¿qué tipo esto ya más o menos lo mencioné, de reacciones se producen entre antígenos y anticuerpos? Precipitación, como el que veíamos en el caso de Coombs, una precipitación que termina formando aglutinación, que es lo que finalmente se ve. Neutralización, que es cuando los anticuerpos, por ejemplo, bloquean las proteínas de los virus para que no se metan a las células. Es una manera también de producción de vacunas. Entonces el anticuerpo es neutralizantes, están dirigidos a bloquear como la llave con la que el virus o el microorganismo se mete a la célula. Y también tienen que ver, pues, en la ozonización que ya mencionamos que es. Bien, esta es una reflexión que está, digamos, muy en concordancia con lo que está sucediendo ahora, que de algún libro de inmunología que desafortunadamente no recuerdo cuál fue, que decía que si la historia es nuestra guía y consideramos la actual situación de las enfermedades infecciosas y parasitarias en el mundo, podemos asumir y concluir que la batalla entre el intelecto humano, de la capacidad de generar respuestas y la extraordinaria habilidad de adaptación de los microorganismos nunca va a terminar. Es decir, es una batalla que tendremos que dar durante toda nuestra existencia. Bien, eso era todo lo que tenía para contarles por ahora.